Ya. Buenas noches. Gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación. Mi nombre es Darwin Carvajal Duque. Yo soy pediatra intensivista del Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo. Soy el coordinador clínico de la UCI pediátrica. Hoy nos reúne el tema de Código Azul COVID-19 en esta charla. De frente a la pandemia de coronavirus, en donde se nos ha mostrado un escenario complejo, generándonos muchas incertidumbres y preocupaciones, en donde el Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades describió 72.314 casos, de los cuales 1.716 fueron trabajadores de la salud, contándose 247 trabajadores en situación crítica y de los cuales 5 murieron. De igual manera, en Italia, para el 15 de marzo, habían registrado 2.026 casos de COVID sin registrarse su estado clínico particular. Siempre en nuestra actividad médica se nos enseñó y hemos enseñado a proteger al paciente y por eso nos vestimos y nos hemos puesto medidas de barrera. Pero en esta situación del COVID llegó el momento de protegernos del paciente. Pero por un lado nos tenemos que proteger y por otro tenemos que prestar una atención de alta calidad. Y es en donde toda aquella información que nos han aportado respecto a los elementos de protección personal para nuestro cuidado en aquellos momentos de alta generación de aerosoles, generándonos en muchas oportunidades incertidumbre a si los elementos que estamos utilizando son suficientes o no, si la forma como los utilizamos es adecuada o no, llevando a que día a día, dentro del conocimiento de estos elementos, hayamos podido llegar a los elementos básicos necesarios y en donde los diferentes centros de información internacional han documentado que los puntos claves para contaminación de estos trabajadores de la salud en el medio intrahospitalario, porque otros lo hicieron en el medio extrahospitalario como la población general, pero en el medio intrahospitalario corresponde a la contaminación con aerosoles en aquellos escenarios de alta generación de aerosoles y en el momento del retiro de los elementos de protección personal por una inadecuada técnica, una inadecuada disposición, contaminación no percibida, de tal manera que es lo que lleva a este segundo foco de infección. Y bajo este problema de la infección en el trabajador de la salud, se nos genera un interrogante. ¿Cómo buscar una solución? ¿Por qué buscar una solución? Entonces, se ha demostrado que el comportamiento del ser humano es muy diferente en situación de no estrés, en donde me dan tiempo para vestirme, hacer un procedimiento controlado, programado, verificado, al comportamiento del ser humano y del trabajador de la salud bajo estrés en situaciones de crisis, situaciones como el paro cardíaco o la falla respiratoria. Entonces, lo que se busca es que en estas dos circunstancias de paro cardíaco y falla respiratoria que se han descrito como altamente generadores de aerosoles, bajo la premisa de un adecuado uso de los elementos de protección personal, yo disminuya ese contacto al virus. Y por otro lado, debemos optimizar todos estos elementos de protección personal usándolos adecuadamente en el paciente adecuado, buscando no generar desabastecimiento temprano. De igual manera, se debe disminuir la probabilidad de contaminación de los equipos y medicamentos que vamos a utilizar en el código azul y en la atención de los pacientes. Limitar el número de personas que entran a la habitación del paciente o al espacio del paciente a reanimar, disminuyendo la probabilidad de potenciales infecciones. Adicionalmente, cuando estructuramos equipos de código azul, contribuimos a disminuir la ansiedad del personal y el estrés del equipo, ya que se nos generan funciones específicas
y determinadas para nuestros colaboradores. Se busca crear equipos de atención eficientes y mejorar los resultados. Entonces, el principio de la creación de un código azul COVID-19 es aplicar los principios de lo que es un código azul, que son prepararme, actuar y hacer una recuperación posterior a la actividad del código azul. En este caso, vamos a adaptar el principio de la atención del paciente en código azul, que es protegerme, utilizar adecuadamente mis elementos de protección personal, cuidar a mi equipo, cuidar mis elementos y adicionalmente ofrecer una atención al paciente. Entonces es mezclar los dos principios de cada atención para COVID-19 y para un código azul. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se creó el código azul? ¿Cómo iniciamos nosotros en el hospital la implementación del código azul? Empezamos bajo un problema, que fue el COVID, un temor, una incertidumbre a la contaminación. Y bajo el apoyo de infectología pediátrica se inició un programa de capacitación intensivo de búsqueda de bibliografía hasta que salieron los diferentes consensos a nivel nacional e internacional en donde ratifican cuáles son los elementos de protección personal que debemos utilizar, su adecuado uso, el orden de colocación y el orden de retiro. Y posteriormente se nos generan unas preguntas. Bueno, ¿y cómo adapto el manejo de la vía aérea en el paciente con COVID? ¿Cómo adapto las estrategias de masaje cardíaco en un paciente con COVID? Y la ventilación en un paciente con COVID, que va a ser tema de otra charla. La recomendación actual es tener listas de verificación para los elementos de protección personal. Utilizar imágenes como esta para reafirmar el método de uso de los elementos de protección personal. Utilización de videos que refuercen la forma de utilización, la forma inadecuada de utilización y las potenciales vías de contaminación. Y un tercer elemento para reafirmar la secuencia de uso y desuso de los elementos de protección personal es la práctica diaria. La práctica sin estrés, siguiendo un método, y la recomendación para la implementación del código azul es día a día hacer prácticas bajo estrés, en escenarios que aunque no sean reales, sean simulados, pero que garanticen que también realizo un adecuado uso de los elementos en situación de estrés. Y eso fue lo que hicimos en la unidad de cuidado intensivo. Luego de múltiples charlas, múltiple información que nos ofrecía el doctor Felipe Romero, infectólogo pediatra del hospital, creíamos que ya teníamos claro ese punto de la forma de vestir y de retiro de los elementos, pero seguíamos recibiendo una avalancha de información todos los días que era cambiante en un espectro de una enfermedad altamente mortal, en donde se me generaban una serie de dudas si me estoy protegiendo adecuadamente, si tengo que utilizar un traje especial, cuántos tapabocas, qué tipo de tapabocas me tenía que poner y a quién le creo. Pues al final de todo ya habíamos llegado a unas normas de uso en la unidad en donde ya habían empezado a llegar pacientes con sospecha de COVID y empezamos a realizar la atención encontrando que lo estábamos haciendo bien, ya habíamos protocolizado la forma de vestirse, qué elementos eran, la forma de ingresar, en qué escenario utilizar tapabocas de alta eficiencia, en cuál utilizar tapabocas convencional y estábamos viendo que estábamos marchando. Pero dentro de la iniciativa de implementar el código azul, se generó la pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a actuar ahora que ya estamos en la marcha si ahora ya no es un medio controlado, sino que ahora se me genera un código azul? Entonces generé un escenario de un paciente que llegó por otro motivo a la unidad y posteriormente permití que el personal lo recibiera de la forma convencional, personal que es
trabaja día a día con códigos azules, que tienen muchas experiencias, con una alta tasa de éxito y de buen rendimiento y desempeño dentro de la unidad, les permití que recibieran al paciente y posteriormente recibí una llamada y les generé que correspondía a un probable caso COVID con contacto directo COVID-19. De tal manera que el paciente inducí el escenario a que estaba progresando a una falla respiratoria y activé un código azul COVID-19, sin existir la estructuración en la unidad de un código azul COVID-19. Y esta fue la reacción de... COVID positivo contacto. Los dos auxiliares que se encuentran en esta zona de lavado eran los que recibieron al paciente, cargaron al paciente, lo posicionaron en su cama, estaban realizando la atención cuando yo realicé la activación de la comunicación. Ellos entraron en pánico, quedaron bloqueados porque ahora se habían contaminado y estaban haciendo un lavado exhaustivo. El médico que estaba atendiendo al paciente salió corriendo en busca de sus elementos de protección personal, al igual que el resto del personal que va a asistir para el código azul. Pues no sabemos si el compañero que está ya con el otro paciente o... Dentro del pánico ya no habían funciones determinadas. Ya le reviso, Fabián. Sí, bien, perfecto. Bien. Siga. El médico, que es el que ustedes están viendo ahí, él era mi aliado, con quien había coordinado presionar a todo el personal. En el contexto de una falla respiratoria, él los estaba presionando para que asistieran rápidamente al cubículo porque tenía que intubar al paciente. El primer auxiliar potencialmente contaminado se fue buscando reorganizarse y traer los elementos necesarios, pero la otra auxiliar sí aún no salía de su estrés de haberse contaminado. Y seguimos esperando que llegue la terapeuta respiratoria, que lleguen los elementos, que llegue el carro de paro y finalmente se viene acercando el carro de paro. ¿Ese es el COVID? Tienen que traer el COVID, COVID, todo es COVID. En unidades donde se atiendan pacientes COVID y no No está pasando COVID, nada, ¿listo? que no es el ideal, debemos idealmente tener unidades separadas, solamente para pacientes COVID y para pacientes no COVID. En este caso, como aún no ha iniciado la llegada masiva de pacientes, tenemos un área designada para pacientes COVID. En donde designamos que un carro de paro era solo para pacientes COVID y un carro de paro era para pacientes no COVID. En este caso, traían el carro inadecuado y correspondía al carro de paro no COVID. Entonces ya el auxiliar... Me avisa si necesita que me avisa, Fabián. Y trajo el carro COVID. Sin embargo, si ustedes notan, el carro fue puesto inmediatamente en la región externa de la habitación, de forma contigua, que es una de las zonas de alto contacto con potenciales... Me avisa si necesita que entre, Fabián. Aerosoles. La gente llegó, la gente sabía, ellos tenían organizado en dónde estaban los elementos de protección personal, pero en ese momento no los encontraban, no sabían, se les olvidó cómo se usaban, cosas que ya se habían practicado previamente, pero en situación de estrés, porque era un código azul, ya no los sabían utilizar, no encontraban cómo era. Posteriormente, aquí tenemos a la jefe con su auxiliar tratando de ayudarle, pero nadie puede. Se está reorganizando el equipo. La careta le quedó mal puesta, quedó suelta en la parte de arriba. Finalmente llega la terapeuta respiratoria con todos sus elementos de protección personal. Y empieza a buscar los elementos en esta caja que se denomina la caja respiratoria COVID. En ese momento ya estamos en medio del escenario de paro y apenas estamos preguntando qué tubo nos corresponde, vamos a buscarlo, no encontramos nada
Y esa es la caja que ellas analizan a toda hora, en donde tienen todo organizado, pero ya no encuentran nada. Es tanto el estrés en ese momento que no encuentra nada. Y el tiempo pasa. La otra jefe está previendo que van a requerir medicamentos, ella ya traía unos medicamentos en la mano, pero los tenían afuera, no era la jefe que estaba dentro de la cocina. Normalmente... No, con esa es suficiente. En Careta, careta. ¿En el otro carro de paro no hay? Esas déjelas allá. No, con esa. Normalmente en un código azul, el líder va diciendo lo que tiene que hacer el resto del equipo y la debe estar coordinado. En este caso le pedí al doctor Fabián, que era el líder, que no dijera nada, que simplemente dejara que todos hicieran lo que creían que se debía hacer, pero la gente estaba perpleja, no sabían qué hacer. Él no decía nada buscando generarles más ansiedad y estrés a un equipo abandonado. La terapeuta se había vestido, pero finalmente la bata le quedó abierta. Entonces, se puso muchos elementos de protección personal, pero no los está usando bien. No se están usando bien los elementos de protección personal, exponiéndose. El personal que está dentro del cubículo se considera potencialmente contaminado. Los elementos de manejo. ¿Qué tiene esa sedación, jefe? ¿Mira? La jefe que estaba adentro, ahora se pone en contacto con la de afuera, sobrepasa los límites de distancia y en donde podemos considerar... Stop, paremos, ya. En donde podemos considerar que las personas que se encontraban adentro de la habitación estaban contaminadas y nuestros elementos externos sufrieron un proceso de contaminación potencial. Luego de la creación de este video, lo conectamos al televisor e hicimos un procedimiento de debriefing en el cual yo, sin hablar, permití que los auxiliares verificaran, y la terapeuta y la jefe verificaran cómo fue su actuar dentro de este escenario de crisis, y pues nadie creía cómo fue su forma de actuar. Todos quedaban perplejos de por qué no actuaron. Si ellos sabían hacer las cosas, ¿por qué no lo hicieron? Y la respuesta es fácil: temor, miedo a contaminarse en un escenario potencialmente generador y altamente generador de aerosoles. Ese temor lleva a que nosotros, los seres humanos, reaccionemos de una forma incierta e indeterminada a situaciones de estrés. De allí que tenemos que generar procesos de capacitación, entrenamiento, listas de chequeo, de verificación para poder actuar adecuadamente. Y en ese orden de ideas, de allí resulta la estrategia de creación de un código azul COVID-19, en donde se creó un modelo que trata de simular cualquier espacio hospitalario, bien sea una habitación en donde se encuentra el paciente, o bien sea un espacio separado por biombos, separados por cortinas, espacios abiertos con una distancia entre paciente, en donde vamos a considerar una zona altamente generadora de aerosoles, el espacio de directo contacto con el paciente, y vamos a encontrar un área de potencial expuesta a los aerosoles de esta zona, que corresponde aproximadamente a 2 metros fuera del área de la habitación del paciente, en donde son habitaciones que pueden tener puerta o cortina, cualquiera de estos elementos, pero siempre tenemos que generar este tipo de escenario, en donde hay 3 espacios. Uno, el espacio de la habitación del paciente, en donde se tienen que minimizar la cantidad de personas que entren, buscando minimizar la contaminación y minimizar la exposición, en donde está el médico líder a la cabecera. Aquí puede estar la terapeuta respiratoria, donde cuentan con ella, o una jefe u otro médico, si es el caso, en donde está una jefe líder, y en donde entre la terapeuta y la jefe líder se ubica un elemento denominado la bandeja COVID, que es una mesa que permite que previamente a la entrada y a la activación del código azul, la terapeuta ha hecho una lista de chequeo en la cual ya tiene posicionados los elementos que va a utilizar en la reanimación aquí en esta bandeja.
De igual manera, la jefe ya ha hecho una lista de verificación y también tiene estos elementos en la bandeja desde que están afuera. Cada uno y cada integrante del equipo tiene una lista de funciones. Posteriormente, en la parte externa de la habitación se encuentra un auxiliar que está totalmente vestido, totalmente vestido, totalmente vestido y totalmente vestido, y quien ubica una mesa que sirve como puente entre la parte interna y la parte externa, y si acá hay una puerta, esta debe estar cerrada, si hay una cortina debe estar cerrada, o si hay un biombo debe estar totalmente posicionado. Y en donde un auxiliar 2, cuando se activa el código azul, se va a ubicar junto con la jefe de apoyo 2 y 3, de acuerdo a disponibilidad de la unidad, y al médico de apoyo en un área externa de mínima exposición COVID o en una zona no COVID, con todos sus elementos de protección personal básicos, pero en la mano todos los elementos de protección para paciente COVID potencial, listos en caso de ser requeridos en la parte interna de la reanimación. Y el auxiliar 2 o 3 posicionan los elementos que se van a requerir en la reanimación, como son la caja de vía aérea COVID, que tiene todos los elementos de terapia respiratoria. La terapeuta respiratoria solamente entró lo requerido para la intubación. Hay un carro de paro que cuenta con todos los elementos de un carro de paro y un desfibrilador desmontado del carro de paro, el cual tiene la flexibilidad de ser posicionado en esta mesa para ingresar a la parte interna. Y lo que se ha solicitado aquí en la parte interna se posiciona en esta mesa, es suministrado por este auxiliar y jamás vuelve a salir. Todos los elementos que se utilicen en el área de exposición máxima COVID, que es el cubículo del paciente, tienen que ser desechados. Posteriormente, luego de salir de esta área COVID, cada integrante del equipo tiene que tener una supervisión directa por este auxiliar, quien al ingreso también supervisó que cada uno de los integrantes haya tenido una adecuada colocación de los elementos de protección personal y al salir hace una descontaminación con diferentes pulverizaciones, bien sea con alcohol al 70% o con hipoclorito a 5 partes por millón, previo al retiro de los elementos de protección personal, quien verifica potenciales contaminaciones en el proceso de retiro de los elementos. Y si ha existido algún tipo de contaminación, procede a corregir la falla. Posteriormente, como elemento base al código azul COVID, se generó esta lista de chequeo, en la cual al lado izquierdo tenemos una lista de chequeo que tiene que generar en cada turno cada terapeuta respiratoria, en donde se deben encontrar todos los elementos necesarios para una intubación. Y a la derecha, la lista de chequeo que tiene que realizar la jefe con los diferentes medicamentos y elementos requeridos para el código azul. Y con un punto número 1, que a partir de la implementación de este código azul, al lado de la identificación del paciente, se siguió poniendo el número de tubo orotraqueal ideal para ese paciente y en base a estas fórmulas de dosis de medicamentos se deja automáticamente estandarizado la dosis en caso de intubación. ¿Por qué hacemos eso? Porque definitivamente en una situación de estrés nadie piensa claramente y tenemos que utilizar elementos facilitadores para el proceso de atención. Y posteriormente se hizo un compendio de funciones de cada uno de los miembros, para el médico líder, para el médico de apoyo, para la jefe líder, para la jefe de apoyo, para el auxiliar, para la terapeuta respiratoria, y todos ellos, cada uno tiene 3 componentes. El primer componente, al inicio del turno, que es preparatorio, en donde cada uno hace su lista de chequeo y cada uno verifica los diferentes integrantes del código azul, pero antes de todo verifica sus elementos de protección personal, los repasa y mira el video que nos dejó el doctor Felipe Romero de la adecuada colocación y retiro de estos elementos. Verifica con cada uno de los integrantes del código azul COVID si entiende sus funciones y si comprende la dinámica del código azul, y si se encuentran fallas, se hace inmediatamente un debriefing, solucionamos dudas para reafirmar la estructura y funcionamiento del código.
Posteriormente viene una lista de funciones durante el código azul, que ya son netamente técnicas que corresponden a lo que normalmente hacemos en un código azul, pero con una serie de adaptaciones que se tienen que tener en cuenta para el paciente con COVID. Y al final todos coinciden con este punto final que corresponde a al retiro, a la desinfección y retiro de los elementos de protección personal para poder continuar en el mismo área COVID luego de la reanimación o salir a un área no COVID. En ese orden de ideas, esa es la estructura que hemos empezado a implementar y día a día hacemos la retroalimentación, resolvemos dudas, hemos grabado diferentes videos que ya vamos a ver para reafirmar este funcionamiento. ¿Y cuáles son los procedimientos que son altamente generadores de aerosoles? La intubación, la broncoscopia, la succión, las nebulizaciones, la ventilación con bolsa autoinflable, la desconexión del circuito, uso de sistemas de oxígeno de alto flujo, la ventilación no invasiva, la traqueostomía, la reanimación cardiopulmonar por comprimir el tórax, entonces se genera gran salida de aerosoles, la toma de las muestras respiratorias, la terapia respiratoria, la higienización de la vía aérea. Y como les decía anteriormente, debemos tratar de tener tablas sencillas y, para orientativas al momento del código azul a la mano para poder tomar decisiones. Pero uno de los elementos básicos para el momento de la intubación es tener al lado de la identificación del paciente el tubo ideal. ¿Y qué pasa con el manejo convencional de la vía aérea? Entonces, en este tipo de pacientes con COVID, preferimos los sistemas de bajo flujo. Si el paciente no requiere oxígeno, no le ponga oxígeno. Y si requiere oxígeno, póngale el menor flujo posible, principalmente cánula nasal. Si definitivamente no se logra el objetivo de saturación, que son mayores al 92%, debemos seguir una serie de recomendaciones que ya desde el año 2004 se vienen publicando, en donde se comparó por qué utilizamos sistemas humidificados y en donde se muestra que cuando utilizamos sistemas de bajo flujo, hasta 4 litros, 5 litros, no es necesario humidificar este oxígeno, ya que la propia humedad de la vía aérea es capaz de compensar este oxígeno seco. Y adicionalmente, la humedad de las habitaciones también compensan este oxígeno seco. Y en pacientes con cuadros respiratorios usualmente tienen mayor humedad en su vía aérea, de tal manera que vamos a preferir sistemas sin humidificación. Entonces no vamos a poner oxígeno. Si soy un paciente que tengo trabajo respiratorio, que me encuentro con un Venturi y que estoy progresando a la falla ventilatoria, no es necesario ponernos a cambiar el sistema de oxigenación, sino que una de las estrategias es ocluir los orificios laterales de la máscara, se aumenta el flujo de oxígeno buscando preoxigenar con este mismo sistema para evitar desconexiones, que el paciente tosa, que incremente el trabajo respiratorio y que se generen aerosoles. No vamos nunca a realizar micronebulizaciones. Ya sabemos que los inhaladores de dosis medida son totalmente equivalentes a las micronebulizaciones sin la generación de aerosoles. No se debe hacer terapia respiratoria y mientras el paciente se encuentre en nuestros servicios de observación o unidades de cuidado intensivo con sistemas de oxigenación como la máscara, la cánula, deben tener siempre tapabocas puesto. ¿Y qué pasa con la ventilación no invasiva? Cada vez las recomendaciones internacionales dicen que no debemos utilizar ventilación no invasiva, pero existen diferentes métodos de ventilación no invasiva y la diferencia hace referencia a la interfase con la que usted lo conecte al paciente. O sea, el ventilador es el mismo, el circuito es el mismo, pero la diferencia la hace la forma como se conecta al paciente. Entonces puede ser por prong nasal, puede ser por una máscara facial o sistemas como este que están observando, que es un sistema Helmet, el cual esto ha sido muy difundido por los diferentes medios de comunicación y redes sociales que en Italia lo han utilizado muchísimo, al igual que en España, para pacientes adultos. Este es un sistema totalmente sellado en donde también se tienen que tener una serie de recomendaciones para que no existan fugas y puede llegar a ser utilizado. Pero en el caso de las máscaras, en este momento en pandemia de COVID no se está recomendando. Un método que sí se está recomendando es el sistema de la cánula nasal de alto flujo. Es una cánula nasal en el cual se conecta a un sistema con el cual yo puedo manejar altos flujos de oxígeno y puedo hacer mezcla con aire también.
en este sistema también intentar no tener que humidificar, pero como ya les estoy diciendo, son sistemas de alto flujo, sí pueden generar resequedad en la vía aérea, por lo cual sí nos tocaría humidificar. Pero al paciente, cuando le pongo mi sistema de alto flujo, pues yo genero y le pongo un tapabocas. ¿Y ahora qué sucede durante la intubación orotraqueal? Ya sabemos todos que tenemos que limitar el número de personas durante la intubación, que es un procedimiento de alta generación de aerosoles, que aquí lo fundamental es no retrasar la intubación, no esperar a que el paciente ya se encuentre en falla o inminencia de falla respiratoria, porque muy probablemente mientras el equipo, usted active código azul y el equipo llegue, ya el paciente va a estar en paro cardíaco. Entonces siempre aquí lo primordial es anticiparse. Mientras no sea necesario, no vamos a administrar AMBU. Y lo que vamos a hacer es, como les mostré aquí anteriormente, a través, si el paciente tiene una máscara, lo que voy es a ocluir los orificios laterales. La primera persona que entre a asistir al paciente, en este caso el encargado de la vía aérea, llega y hace oclusión con 2 manos de esa máscara, como si estuviera haciendo sujeción de una máscara facial de un AMBU, buscando ¿qué? Realizar la preoxigenación. Siempre vamos a optar por no estar cambiando los circuitos. Si definitivamente necesitamos utilizar el AMBU, tenemos que tener unas recomendaciones. Este sistema recibe oxígeno por esta manguera, se acumula en este reservorio, del reservorio pasa a esta cámara y todo tiene un flujo unidireccional, es decir, de aquí pasa hasta acá. Y lo que exhala el paciente sale por una válvula liberadora que se encuentra acá, una válvula unidireccional exhalatoria. Y cuando sobrepasamos un límite de presión, se activa, se levanta esta válvula liberadora de presión. Entonces, en un paciente con COVID, si definitivamente tengo que suministrar bolsa máscara, tengo que cerrar esta válvula liberadora y algunos conceptos de algunas recomendaciones sugieren, dada la elevada presión que se puede generar en esta zona, sellar todos los elementos con cintas en todas las conexiones que tienen estos AMBU, que es otro de los problemas que ellos tienen muchas conexiones. Si el paciente no tiene una máscara, voy a posicionar tal cual como ustedes observan aquí, la bolsa autoinflable con la máscara facial realizando un reanimador, un sellado de 2 manos con la máscara y el otro reanimador es quien manipula la bolsa generando insuflaciones de baja profundidad a mayor frecuencia. No se debe succionar el paciente mientras él no se encuentre totalmente sedado o sedado y relajado por el riesgo de generación de tos. El éxito de la intubación es un adecuado posicionamiento de la vía aérea, en donde debemos tratar de alinear el eje oro-laringotraqueal. Y para eso ustedes tienen que definir si ponen un rollo atrás de la cabeza, en la espalda o no se tiene que poner rollo. El gran porcentaje de vías aéreas difíciles las volvimos difíciles nosotros por un inadecuado posicionamiento. La intubación la debe realizar el reanimador de más experiencia. Existen otros métodos que se han venido difundiendo y muchas instituciones ya lo tienen implementado para la realización tanto de la asistencia con bolsa máscara y la intubación, en donde ellos lo que hacen es poner un plástico, una bolsa abierta, le hacen un orificio y a través de ese orificio conectan los diferentes sistemas. Esta que es la máscara, esto que es un filtro, y aquí se conectaría al AMBU o a la máquina de anestesia. Y cuando va a realizar la intubación, desconecta de acá, levanta el plástico, hace la videolaringoscopia como se observa acá y realiza la intubación. Si es el momento de reanimar al paciente, porque le van a dar masaje cardíaco, también le posicionan la bolsa y dan el masaje cardíaco con la bolsa puesta. En este caso, otra idea muy interesante que recuerda las intubaciones en las incubadoras de los recién nacidos prematuros, en donde es una caja con 2 orificios. La diferencia es que ya tiene un videolaringoscopio, entonces acá hay que sumar todas las barreras que nosotros tenemos en nuestro rostro, que es una gafa, son unos lentes, una monogafa, una careta y ahora otro sistema acá que me genera barrera sin disponibilidad de videolaringoscopios, puede hacer algo complejo el procedimiento. Y para la intubación, vamos a realizar una preoxigenación, como ya lo dijimos, solamente con el Venturi, sellándole los orificios, aumentando el flujo, o con la bolsa autoinflable, realizando
un sellado perfecto. El ideal es no hacer la asistencia con la bolsa autoinflable y la máscara hasta que el paciente no se encuentre totalmente sedado y relajado. Y para eso vamos a utilizar una secuencia rápida de intubación en donde a través de diferentes medicamentos, como los muestro acá, se busca llegar rápidamente a un plano profundo de sedo-relajación para lograr rápidamente la intubación. Luego de haber hecho la secuencia de inducción rápida, definimos si se requiere o no la aspiración orotraqueal. En muy pocos sitios se disponen de las cánulas de succión rígidas como las Yankauer, que son muy frecuentes en salas de cirugía, que no se deforman, se ubican donde usted las tiene. Nosotros usualmente utilizamos sondas Nelaton que se ocluyen fácilmente, no van a donde usted quiere, en donde podemos llegar a utilizar compresas o gasas. Cuando el paciente está totalmente sedado y relajado, las introducimos en la boca, hacemos un barrido, una limpieza y las desechamos. Posteriormente, hacemos la laringoscopia, en donde recordar que el laringoscopio tiene un canal de trabajo que es para visualizar, él no nos sirve para nosotros para guiar el tubo. Si ustedes mandan el tubo a través de ese canal, pierden su espacio visual y no van a observar el paso del tubo a través de las cuerdas vocales. Realizan la apertura de la cavidad oral, ingresan por el lado derecho de la cavidad oral, desplazan la lengua hacia la izquierda. Esta es una hoja curva, por lo cual se introduce por debajo, se posiciona por debajo de la epiglotis, realiza un levantamiento, observa las cuerdas vocales, avanza el tubo orotraqueal, llega a su posición final, inmediatamente el terapeuta o el jefe que lo está asistiendo infla el balón para permitir que no salgan aerosoles saliendo únicamente por el canal del tubo. Y en ese momento el canal del tubo tiene una guía, se empieza a retirar la guía y automáticamente, en la medida que va saliendo la guía, pinzamos el tubo. Si tenemos disponible un ventilador armado, encendido, calibrado y en pausa, conectaríamos el circuito con los diferentes elementos que ya les voy a mostrar el orden y arrancaríamos el ventilador. Se despinza el tubo y arranca la ventilación. Si no tenemos un ventilador, entonces vamos a utilizar un sistema de una bolsa autoinflable para dar la asistencia respiratoria y se fija el tubo y posteriormente a todos los pacientes se les tiene que poner un tapabocas. ¿Cuál es el objetivo de ese tapabocas? Que aquellas secreciones que se generen en la cavidad oral o fugas potenciales que existan alrededor del tubo queden atrapadas en ese tapabocas. La secuencia recomendada, si este es el paciente y este es el ventilador para posicionar los diferentes elementos de ese circuito, son el circuito, el capnógrafo, el filtro, el sistema de succión cerrado y posteriormente el tubo. Este es un tubo orotraqueal, este es el sistema de succión cerrada, que es lo que se recomienda en pacientes COVID. Posteriormente vendría este que es el filtro, que atrapa partículas virales y partículas bacterianas. Si tenemos disponible, aquí vendría el capnógrafo y posteriormente viene el circuito del ventilador como se ve acá. Y en este ejemplo se explica cuando no tenemos el ventilador armado, pero sí tenemos el tubo, el sistema de succión cerrado, el filtro y posteriormente vendría el ambú. El orden de los dispositivos de la vía respiratoria del paciente hacia el ventilador sería el tubo, la sonda de succión cerrada, el filtro y en este caso la bolsa autoinflable. Si estamos con el paciente con máscara, entonces tendríamos el caso que retiramos la sonda de succión y hacemos la conexión con la máscara y esto iría a la parte del paciente y una segunda persona, en este caso para disminuir la producción de aerosoles, tiene que entrar y hacer presión. Posteriormente, si nos enfrentamos, si este paciente en falla respiratoria nos hizo paro cardíaco o fue un paciente que llegó de entrada en paro cardíaco, vamos a seguir las recomendaciones de la RCP de alta calidad, que son tener en cuenta la relación compresión-ventilación, la frecuencia de las compresiones, la profundidad de la compresión, la colocación de las manos, la descompresión torácica, reduciendo al mínimo las interrupciones. Recordar que
La recomendación internacional de la AJA es que la protección de la fuerza laboral, es decir, del trabajador, tiene una alta prioridad versus retrasar la reanimación. Entonces, mientras ustedes no tengan puestos todos los elementos de protección personal, no inician reanimación. Como ya les dije anteriormente, en muchos centros se está adaptando que si el paciente hizo falla respiratoria o el paciente está en paro cardíaco, le posicionan un plástico que lo cubre. Una persona maneja la vía aérea bajo las circunstancias que ya les expliqué cómo era, y otro hace el masaje sobre ese plástico, ya que cada vez que comprima el tórax va a haber generación de aerosoles. Si es un paciente mayor de 8 años, adolescente o un adulto que tiene pérdida súbita de su conocimiento, siempre debemos sospechar arritmia, tenemos que verificar el ritmo y evaluar si es un ritmo desfibrilable. Y lo primero que haríamos no es dar ambú, no es dar oxígeno, no es dar masaje, sino desfibrilamos dando una oportunidad de no generación de aerosoles, buscando que el paciente salga a un ritmo de perfusión y nos evitamos el masaje cardíaco. Si definitivamente el paciente no es esta la circunstancia de él, sino que es otro paciente en paro cardíaco, la prioridad es dar un ciclo de masaje cardíaco sin dar ventilación. Y en donde vamos a utilizar, si el paciente tiene una máscara con oxígeno, el reanimador de la cabecera lo que realiza es el sellado con 2 manos. Si tiene plástico, pone el plástico para evitar que cuando se haga la compresión torácica, los aerosoles salgan y se rieguen por toda la habitación. Si no tenemos una máscara, entraríamos a utilizar otros elementos como lo vamos a ver. Código azul COVID-19, sin vía aérea avanzada y con paciente en paro cardíaco. Hay que tener listos todos los elementos de protección personal, un sistema de asistencia respiratoria, el cual debe tener unas características en donde tenemos que tener cerrada la válvula liberadora de presión, verificar el adecuado selle y arme de todos sus elementos y si es posible poner cinta en todas estas conexiones, disponer de un filtro viral y bacteriano para favorecer la captura de virus exhalado en las partículas aerosolizadas y una máscara facial de adecuado tamaño para el inicio de la asistencia. Seguimos las recomendaciones internacionales de la AMA para RCP de alta calidad, pero vamos a hacer unas observaciones particulares para el paciente con COVID-19. En pacientes mayores de 8 años, adolescentes y adultos que presentan pérdida súbita del conocimiento, debemos sospechar arritmia. Y el primer procedimiento a realizar sería verificación del ritmo y definir si requiere o no desfibrilación antes de hacer cualquier otro tipo de intervención. En lactantes y niños menores de 8 años, iniciaríamos RCP de alta calidad con masaje cardíaco externo y con asistencia respiratoria. En los pacientes con COVID, vamos a realizar el posicionamiento de nuestro sistema de asistencia respiratoria con la técnica de 2 manos para un sellado perfecto al rostro, y el segundo integrante es el que va a realizar la insuflación, que se va a hacer a menor volumen con la frecuencia recomendada en la RCP de alta calidad. Pero inicialmente no lo vamos a hacer. Vamos a realizar el ciclo de masaje cardíaco externo y al final de los 2 minutos reevaluamos si el paciente retorna a un ritmo de perfusión para evitar tener que dar esta asistencia buscando disminuir la generación de aerosoles. Si al final de ese procedimiento el paciente continúa en paro, en asistolia, ya iniciamos la secuencia de la RCP de alta calidad, en donde se tienen que tener unas recomendaciones puntuales que son: 1, si son pacientes adolescentes y adultos con 1 o 2 reanimadores, la frecuencia de compresión, la relación de compresión-ventilación va a ser de 32. Para pacientes mayores a 1 mes hasta la adolescencia, con un reanimador va a ser 32 y para 2 reanimadores va a ser de 15, 2. Debemos
definir la técnica de compresión adecuada de acuerdo al tamaño del paciente. Si es un solo reanimador, podemos optar por una técnica de una mano. Si es un paciente de mayor tamaño, técnica de una mano, porque voy a tener que, el mismo reanimador, realizar la ventilación también. Si hay dos reanimadores, preferimos siempre técnica de dos manos. En este caso, es un lactante menor, utilizo la técnica de dos dedos en el esternón y los otros dedos, el resto de los dedos de la mano, abrazando el tórax. Y mantenemos una relación de 15-2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. Es importante seguir cumpliendo las otras características de la RCP de alta calidad, que son comprimir mínimo 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax en cada compresión, permitir que el tórax retorne a su posición inicial sin despegar los dedos del tórax, minimizar las interrupciones de la reanimación y hacer pausas cada 2 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. Paramos, terminamos el ciclo en los 2 minutos, verificamos el pulso, verificamos el monitor. Si el paciente continúa en paro, ¿sí?, procedemos a obtener una vía aérea avanzada. Entonces, extremamos las medidas de protección personal. Debemos tener todos los elementos necesarios listos y preparados. No aspiramos al paciente mientras el paciente no esté sedado y relajado. Y luego de la intubación, podemos poner un tapabocas en la entrada del tubo de la boca para capturar las partículas, las gotas que caigan. 2. Ya previamente debió haberse realizado la insuflación del balón antes de haber quitado la guía y continuamos nuestra secuencia de reanimación. Ya cambiando la relación compresión-ventilación a una relación independiente en donde yo garantizo compresiones de 100 a 120 por minuto y los encargados de la vía aérea realizan una ventilación cada 6 segundos, garantizando 6 respiraciones en 1 minuto. Al cabo de 2 minutos, hacemos nuevamente la verificación del pulso y se retorna a un ritmo de perfusión y se van tomando las mismas decisiones en los flujogramas según las recomendaciones de la base. Como ustedes observan, son procedimientos que es lo mismo que ya venimos haciendo, que siempre conocemos, pero que debemos adaptar a nuestra situación COVID. Y luego de toda esta serie de elementos que ya hemos hablado, que debemos aplicar en las situaciones de código azul COVID, les quiero dejar el escenario ideal para reanimar, para activar un código azul COVID. Entonces los dejo con código azul COVID. 300. Bandeja COVID-19. Procedo a verificación de elementos de protección personal.
¿Puedo acceder? Puede seguir. Verificación. Perfecto, puede seguir. Carro de paro de COVID-19. Verifica, por favor. Perfecto, puede seguir. Desfibrilador COVID-19. Verificación de elementos de protección personal. ¿Puedo ingresar? Perfecto, puede seguir. Equipo de intubación lista, ambul listo, succión listo, humidificador sin agua lista, orificio de la máscara tapado listo. Perfecto. Los orificios ocluidos. El humidificador sin agua. Adecuadamente armado el ambú, el cual lo vamos a evitar para disminuir la generación de aerosoles. Vamos a intubar. Sedación y relajación listos. Envasados los medicamentos. Proceda, jefe. Sedación y relajación. Midazolam administrado. Fentanil administrado. Mercuronio administrado. Lavado con solución salina, ok. Debemos esperar mínimo un minuto a que todos estos medicamentos hagan su efecto. Aquí lo importante es que antes de realizar la laringoscopia o succión, el paciente debe estar totalmente relajado para disminuir la probabilidad de tos y generación de aerosoles. Pasado un minuto, procedemos a retirar la máscara, hacemos la laringoscopia convencional, preparamos el tubo, ya debe estar con su guía, se pasa el tubo, debemos utilizar la técnica a la cual estamos preparados para intubar, a la que más confianza le tengamos y la que probablemente me genere éxito. Pasamos el tubo, sacamos el laringoscopio, El balón del tubo. se infla inmediatamente el balón del tubo, se saca la guía, se conecta, si no está disponible un ventilador. Si está el ventilador, este debe estar previamente encendido, calibrado y en posición de pausa. Si está disponible con todos los elementos del armado, se conecta. Luego de conectado, se saca de pausa, quiere decir arranca a funcionar el ventilador y se procede a fijar el tubo orotraqueal. Si no está disponible el ventilador, procedemos, previa verificación de que todos los elementos del ambú estén totalmente bien armados y sellados, se bloquea la válvula liberadora de presión para evitar la salida de aerosoles, se verifican las conexiones, si es posible, previamente se le pueden poner cintas a los diferentes conectores, incluyendo la válvula, para evitar la salida de aerosoles. Conectamos, se entrega el tubo a la terapeuta, si no lo ha fijado, si ya está fijado, arrancamos a dar la ventilación convencional. Si es posible, generar una extensión que nos dé distancia desde el tubo hasta el ambú para alejar la generación de aerosoles sería excelente. Posteriormente, de tener al paciente intubado, todos estos elementos que utilizamos, la sonda, el laringoscopio, deben ir siendo depositados progresivamente en una bolsa y al terminar los procedimientos deben ser retirados. Todos los elementos, todos los medicamentos que utilicemos en el área COVID para la intubación deben ser desechados. Para pasar elementos desde el área COVID, donde se encuentra el auxiliar número 1, a la jefe COVID debe estar puesta la mesa COVID. La mesa COVID se ubica en la interfaz entre el área externa y la parte interna, y todo lo que la jefe vaya solicitando será puesto por el auxiliar número 1 en la mesa. Solicito una ampolla de atropina y una solución salina. Y posteriormente es recibido por la jefe. Tanto la bandeja COVID como la mesa COVID deben estar cubiertas en la parte superior con un plástico que permite como barrera de contaminación. Al final del procedimiento es lo primero que se va a retirar. Si el paciente entra en paro, en este momento se encuentran los otros miembros del equipo
de reanimación del código azul COVID por fuera del área COVID. En el momento en que se han requerido su ingreso al área COVID de reanimación, inmediatamente ellos tienen al lado todos sus elementos de protección personal y proceden a ir ingresando en la medida que se vayan requiriendo. Si necesitamos el desfibrilador, el auxiliar lo pasa a la mesa COVID, que donde son retirados los elementos que ya utilizamos y se ponen en la parte inferior y se posiciona el carro de paro en la bandeja COVID. Procedemos a la utilización, hacemos los diferentes movimientos si es necesario hacer masaje cardíaco, desfibrilación y al final de todo el procedimiento, en forma progresiva, cada uno de los miembros va a ir saliendo realizando una lista de chequeo para el retiro adecuado de los elementos de protección personal. En esta fase final es fundamental que el auxiliar que está en la parte externa, el que nos verificó al ingreso, debe realizar la misma lista de chequeo del adecuado retiro de los elementos, garantizando que no hayan ocurrido contaminaciones. O sea, si ha ocurrido alguna falla en el retiro de los elementos, inmediatamente debe ser atomizado por alcohol o por una solución de hipoclorito de 5 partes por millón en la zona afectada. Y posteriormente pueden salir al área de paciente general no COVID. Y para finalizar, luego de un escenario ideal, que es a lo que todos debemos tratar de llegar, a este escenario controlado en donde cada miembro del equipo tiene sus funciones, en donde verifican que me puse bien las cosas, donde me verifican que me las retiré, les dejo el recordatorio del adecuado método para el retiro de los elementos de protección personal. Muchas gracias a todos y espero haber resuelto todas las dudas y a trabajar todos por implementar el código azul COVID-19 en sus servicios. Muchas gracias.